Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites reunirnos libremente por el país donde vivimos, Señor, que tenemos libertad para poder hacerlo, para poder confesar y demostrar nuestra fe públicamente. Te damos las gracias por esa libertad. Señor, te rogamos que a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, tú nos des libertad, Padre, de toda idea, Señor, o de todo dato que tengamos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, por las circunstancias, por la boca de alguien, por escuchar a otros maestros o a otras cosas que se dicen ser verdad. Te rogamos que trates con ello, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu, y que nos ayudes, Señor, a poder abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, a la verdad de tu palabra, a la verdad que tú quieres comunicarnos. Dios, obra en nosotros, por favor, como solamente tú puedes hacerlo, porque entendemos que tienes el poder y eres digno de hacerlo en cada uno de nosotros. Nosotros nos ponemos a tu disposición y te pedimos que nos hables y que nos ilumines con tu verdad. En el nombre de Jesucristo oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Buenas noches, tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar. La semana pasada no estuvimos aquí, pero hace 2 semanas terminamos de hablar acerca de lo que era la iglesia, la comunión y la adoración. Entonces, si se han dado cuenta, las últimas 2 lecciones han hablado acerca de lo que nos corresponde o nos atañe como creyentes, como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo, lo que nos atañe al estar juntos, al estar en una comunidad de fe, al hacer algo o una actividad colectiva, es decir, que no solamente se enfoca en nosotros o depende de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del evangelismo y el creyente. La semana pasada hablamos acerca un poquito nada más de una cita para comenzar. Les voy a pedir que la busquen. Es Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, en sus Biblias, dice algo así: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Hay algunas palabras que cambien en la versión que ustedes tienen? Podemos ver santificar, dice estar bien o siempre preparados, habla sobre presentar una defensa, habla sobre demanda, habla sobre esperanza y mansedumbre, y también por último reverencia. ¿Ok? Creo que no son ajenas a nuestro conocimiento todas estas definiciones, todas estas palabras. Entonces, para nosotros poder entender un poquito acerca de lo que significa para el creyente el evangelismo, es necesario que hablemos sobre qué concebimos nosotros en nuestro entendimiento lo que es el evangelismo. Aquí es donde vamos a iniciar, vamos a partir con la opinión de cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿qué es el evangelismo? ¿Qué saben que es el evangelismo? ¿Qué consideran que es el evangelismo? Los escucho. ¿Sí? Pues es hablar del evangelio. Hablar del evangelio. El evangelismo, entonces, entendemos que depende del evangelio, ¿correcto? ¿Qué otra cosa es el evangelismo? ¿Se quedan con eso nada más? Pues portadores de buenas nuevas. Portadores de buenas nuevas. ¿Qué más sería? Ok. Nosotros, es curioso cómo en el siglo XXI el creyente, de lo más normal, de lo más natural, en cada una de las iglesias cristianas alrededor del mundo,
creyente ha dejado de ser una persona o un individuo que está buscando respuestas, que está buscando una razón de ser, una razón para creer, es para buscar únicamente algo que pareciera que ya nos alejamos de eso hace muchísimos siglos, pero que todavía está en el corazón del hombre, y es algo que lo llene, que le haga saber con seguridad o que le dé una certeza de quién es él, de qué significa estar vivo, de qué significa estar respirando o haber nacido donde nació y haber pasado por lo que pasó. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, creo, sin ánimos de ser exagerado, pero la mayoría de nosotros nos acercamos al Dios de la Biblia y al cristianismo y a una iglesia cristiana porque estábamos pasando por momentos difíciles, por una situación complicada, por un arrebato, por una traición, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría todo ha sido algo complicado, ha sido una experiencia que nos ha frustrado, que nos ha metido quizás en depresión o que nos ha hecho sentir muy, muy mal. Y entonces el escuchar el mensaje del cristianismo, el escuchar el mensaje de la palabra, el escuchar lo que consideramos nosotros la voz de Dios, nos trae a esas arcas, a la iglesia cristiana, al cristianismo, y por ende empezamos a querer ser parte de todo esto. Lamentablemente, lo que también no ha cambiado en estos siglos, ¿no? Más de 20 siglos ya que tiene el cristianismo en la tierra, lo que no ha cambiado es que solemos ser las mismas personas con las mismas intenciones, y me refiero a que solemos únicamente tomar o usar lo que calma nuestra desesperanza, lo que calma nuestra ira, nuestro enojo, y nos hacemos dependientes de ellos, pero no vamos más allá. ¿A qué me refiero? A que no podemos comprometernos con el saber y el aprender y el querer tener dentro de nosotros y de nuestra cabeza lo que estamos practicando. ¿A qué voy a esto? A que el evangelio es la razón de ser del cristianismo a nivel del mundo, a nivel mundial. Hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero cuando tú les preguntas por el evangelio no saben ni qué es. Hay muchas personas que te van a decir, no ven a la iglesia conmigo, vas a pasar un rato chévere, vas a hacer nuevos amigos, vas a encontrar gente buena, gente honesta, ok, pero omitimos cada vez más y más el hecho de el por qué nos unimos, el por qué nos une todo esto que hacemos como iglesia, y es el evangelio, al final de cuentas. Es la primera cosa que hablan los evangelios, ahora sí que en la Biblia, ¿no? El evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan y de Lucas. Y es lo interesante porque es el mensaje que Jesús trae, que al parecer en su tiempo no había nada similar. Era disruptivo, era un poquito difícil de tragar, de digerir, pero al final de cuentas para nosotros 2000 años después nos damos cuenta que era lo que el mundo necesitaba. Era lo que el mundo necesitaba, era una salida, era una salvación. Entonces, para saber qué es el evangelismo, como bien lo dijo la hermana, necesitamos saber y depender de algo que se llama el evangelio, que también el evangelio se traduce como buenas nuevas. Aquel que evangeliza, que da el evangelio, se puede entender como alguien que comparte las buenas nuevas, ¿ok? El evangelio, ¿qué más ha sido para la gente a lo largo de la historia? Ha sido una filosofía. ¿Por qué? Porque la han tomado como únicamente estas palabras que tienen que ver con el evangelio, y los que saben leer griego y todo eso se enfocan en esto, pero dejamos de lado todo lo que está conectado al evangelio. Nosotros no podemos decir que solamente vamos a estudiar lo que dijo Jesús sin llegar al punto donde tenemos que saber más cómo es Jesús. Si no llegamos a eso, no vamos a querer llegar a más, a lo que me refiero con llegar a más es que Jesús no es simplemente apareció de la nada y así, no, Jesús es como el Padre, y entonces vamos a ir a conocer al Padre. Ahora, el Padre y Jesús nos hablan de otra persona más, que es el Espíritu Santo. Entonces no podemos quedarnos ahí, tenemos que ir a conocer al Espíritu Santo. Pero lo bonito de todo esto es que cuando nosotros estamos profundizando, no podemos separarnos del evangelio. ¿Por qué? Porque están unidos de una manera
que todo apunta, es como ¿cómo se le llama? La formación de estrella, que en la formación de estrella todos se comunican con todos. Y no sé cuál me falta. Todos se comunican con todos. Y así dependen unas cosas de las otras. Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en lo que es las redes de datos. Entonces, todos dependen de todos. Y si alguno no estuviera, tarde o temprano se dan cuenta que no está, porque todos comunican a todos. Todos dependen de todos. El evangelismo es algo similar. ¿Por qué? ¿Por qué considero que es algo similar? Porque cuando nosotros intentamos hablar acerca de lo que Jesús hizo en nuestra vida, tenemos que hablar de la obra de la cruz. Hay personas que no les gusta hablar de la cruz porque lo consideran algo, un castigo muy brutal. Inclusive en la misma historia romana sabemos que era uno de los castigos más indecentes y algo como escarnecedores, hay otra palabra, donde tomabas al ser humano y le hacías lo peor que le podías hacer, le provocabas la peor agonía que le podías provocar. Entonces, cuando llegamos nosotros a eso, queremos saltarnos parte, pero todo en la narrativa, todo en la palabra, todo en el evangelio depende de la obra de Jesús. Hay muchas personas en diferentes sectas, inclusive, que se hacen llamar cristianos, que no quieren hablar de Jesús y solo quieren hablar del Padre. ¿Cuál es la sorpresa? Que entre más los escuchas te das cuenta que no tienen evangelio. Y si no tienen evangelio, lo que ellos hacen no es evangelizar, porque evangelizar depende del evangelio, y el evangelio depende de la buena nueva, y la buena nueva depende de Jesús. ¿Sí? Entonces, lo importante de todo esto es entender que como cristianos evangélicos o como cristianos protestantes, si en algún momento usted y yo nos adherimos a alguna confesión histórica, el evangelio es médula, núcleo y centralidad de lo que hablamos usted y de lo que hablo yo. Y siempre va a ser así. El día que usted y yo nos salimos de eso, el día que usted nos dejamos de darle la importancia a eso, a ese mensaje, a ese evangelio, nosotros realmente pues ya no seríamos evangélicos. Creo que no nos consideraríamos cristianos, porque el cristiano está debido en lo que es Cristo y en la obra de Cristo. Mucha gente se considera cristiano cultural, pero a lo mejor ese es otro tema, ¿no? Que también no tiene nada que ver con el evangelio. Pero bueno, para comenzar, dicho todo esto, que espero se haya entendido, nosotros cuando hablamos de evangelismo, a lo mejor los que tenemos un poquito ya más de tiempo o años en esta carrera de ser la iglesia, de hacer ciertas actividades con otros creyentes, otros cristianos, solemos pensar en evangelismo como eventos en una cancha. Los gringos por ahí piensan en carpas, ¿no? Cuando muy sonado en la época pasada, con oradores famosos. Hay otras personas que el evangelismo lo ven como visitas semanales también, como tocar puertas. Y esta lección que nosotros vamos a llevar ahora sí que con estos textos bíblicos, nos introduce el rol que como creyentes tenemos en todo eso. ¿Por qué? Porque la finalidad es exponer, dar, hablar el evangelio. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la necesidad de que nosotros tengamos que entender y saber todo eso? Lo acabamos de leer en Primera de Pedro. Hay un llamado que el apóstol hace al lector y dice: santificad a Cristo como Señor vuestro en sus corazones. Desde la primera vez que nos hemos visto en este lugar, creo que he hecho esa como que dicotomía entre el creyente que se considera únicamente cristiano por venir, por cumplir, por tener una postura, por haber heredado una tradición familiar, o verlo como un partido, algo así político. Pero también está el creyente que es practicante, que es un devoto fiel porque está dentro de él. Y esa es la obra de Dios, obviamente, es la obra del Señor. Pero hay una diferencia entre el creyente, o el que se dice ser creyente, o el que se dice ser cristiano, que ha hecho a Jesús su Señor, y el que no lo ha hecho. El que simplemente dice: ok,
puedo estar de acuerdo en algunas cosas contigo, pero el detalle es que no se trata de estar de acuerdo conmigo. El detalle es que no se trata de estar de acuerdo únicamente entre nosotros, sino que debemos tener un mismo Señor. Hay una cita, olvidé mi teléfono, no la traía. Hay una cita histórica que los protestantes decían acerca del credo apostólico, donde dice una fe, un bautismo, un Señor. Y lo mismo decían en las campañas evangelísticas, donde convocaban a la gente y hablaban del Evangelio y decían: Cristo salva, Cristo sana, Cristo transforma. Entonces, todo lo que podemos nosotros decir no lo hacemos nosotros, lo hace Dios, lo hace Cristo, lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Creador. Todo lo que nosotros podemos hacer, pero el mensaje que nosotros queremos compartir como el Evangelio solamente creo que está siendo relevante cuando Jesús es Señor en nuestros corazones. Pero cuando Jesús no es Señor en nuestros corazones, qué pasión, qué necesidad, qué deseo hay en nosotros por compartir eso. Para mí, en lo personal, creo que es nada. Para mí no tiene fuerza. Mucha gente dirá no tiene sentimiento, no tiene espíritu. Otros pudieran decir está muerto. Otros pudieran decir pues solamente es información en el aire. Pero en el corazón de una persona que ya está la obra de Dios, que es un creyente, que está buscando el hacer lo que Dios le dice que haga a través de su palabra, él sí va a convocar a gente y va a compartir y hablar el Evangelio con ese denuedo. El pasaje en primera de Pedro, 3:15, dice: estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. La primera cosa que considero yo que es el fundamento del evangelismo es la compasión. Nosotros no podemos quitar de nuestros sentidos, cuando hemos creído en el Señor, San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay grandísimas verdades en todo eso, pero lo esencial que vamos a hablar es el amor de Dios. Cuando usted y yo hemos recibido la salvación del Señor, cuando hemos creído, hemos recibido la fe del Señor para creer en Él, nosotros sabemos que lo que hemos recibido es la verdad, es la vida y es el camino, y por ende vamos a querer transmitirlo, vamos a querer compartirlo, vamos a querer divulgarlo. Pero hay una de las cosas que a veces solemos olvidar en el transcurso de que vamos creciendo y vamos sabiendo más cosas y vamos leyendo la palabra y vamos aprendiendo versículos, capítulos enteros, y solemos dejar de lado la compasión, porque hay muchos que vamos a decir: yo quiero que mi mejor amigo conozca esta verdad, la acepte y lo viva como yo lo estoy viviendo. Pero el que es mi enemigo, pero el que me cae mal, pero mi jefe odioso, mi vecino odioso, la persona o el número que sea, ese sí no. ¿Por qué? Porque eso ya no es la esencia del mensaje. Si nosotros queremos tomar el mensaje tal cual está, con una forma, no sé, X, supongamos, es así. Si esta cosa yo la hago en un metal y la corto y la separo, y es un metal que no se puede doblar, cuando yo las quiera volver a unir van a ser exactas. Pero ¿qué pasa si yo a la pieza que le quito, pues ya la doblo, le quito un par, pues ya no va a ser exacta? Y a veces el evangelio que nosotros estamos tratando de decirle a las personas ya es algo que hemos nosotros modificado, es algo que hemos adaptado, o como la canción dice, es algo que hemos diluido. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo llego a la conclusión de que nos olvidamos de la compasión. Porque lo que Dios hizo con nosotros para que conociéramos el evangelio a través de Jesucristo fue por amor.
para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Cuando quitas la compasión de ahí, ¿qué puede pasar? ¿Qué no puede pasar? Número 1, el llamado al evangelismo. Marcos 16:15, ya se lo saben de memoria. ¿Qué es lo que Jesús dice que deben hacer los discípulos? Marcos 16:15. Es la gran comisión, ¿no? La gran comisión. Y por todo el mundo y predicar este evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Eso es lo que dice, ¿no? La gran comisión. Ahora, eso es lo que deben hacer los discípulos. En ese momento de la historia, a los 12 se les está diciendo, ¿sabes qué? Así y así y así y así. Nosotros en el cristianismo, después de 2000 años, le llamamos la gran comisión. Pero no solamente la gran comisión general, sino que es la gran comisión de los discípulos. Usted y yo somos herederos de esa enseñanza. Recuerden lo que el Nuevo Testamento nos enseña, que los apóstoles son el fundamento, siendo Jesucristo la piedra angular. Pero la enseñanza de los apóstoles es el fundamento que nosotros tenemos a lo largo de toda la historia. Y esa gran comisión nos afecta a nosotros. Y nos dice, tú eres discípulo, es lo que tienes que hacer, predicar el evangelio a toda criatura, yendo por todo el mundo, haciendo discípulos. Entonces, lo primero que debemos entender del evangelismo es que es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Ayúdenme a explicarlo. ¿Es algo que pudiéramos hacer? No. ¿Por qué? Porque sería como una obligación. A veces yo no he recorrido mucho el camino. He estado con algunas organizaciones pequeñas, he estado en iglesias pequeñas. Pero saben, todas las iglesias en las que he estado, gracias a Dios, se tiene este amor y este deseo y esta pasión por el evangelismo, por compartir el evangelio. Lamentablemente, cuando uno quiere llegar a más personas o quiere tener reuniones más llenas, solemos cambiar las cosas, solemos omitir palabras y perdemos la visión. El enfoque, exactamente. No me gusta hacer esta comparativa, pero creo que es algo muy general. Cuando un negocio se quiere enfocar en algo, ese negocio lo que busca es ser redituable. Ese negocio lo que busca es, ahora sí que, triunfar. ¿Y cómo se le dice triunfar en el mundo de los negocios? Ganar, ganancias, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que un negocio puede agarrar y puede dar un giro y adaptarse al mercado, adaptarse al público, lanzar nuevos productos, cambiar, etcétera, 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 etcétera. Una organización, una institución, se supone que todavía está más formada y tiene como que unas bases todavía más acérrimas. La visión, la misión, el objetivo. Hay empresas que nunca la cambian, pero en la práctica se cambia. La iglesia, como el cuerpo de creyentes, como el cuerpo de Cristo, como ya lo hemos visto en las semanas pasadas, la iglesia conserva la misma comisión, conserva el mismo mandamiento, conserva la misma enseñanza. Inclusive, gracias a Dios, para bien y para mal de muchos, la palabra escrita está escrita y no se puede modificar. Bueno, mucha gente dice ahora que con lo de inteligencia artificial, pues que se va a modificar, entonces. Pero la esencia de lo que es una traducción bíblica se puede cambiar. ¿Cuántas Biblias no se han impreso desde que la imprenta Gutenberg se puso en marcha? O sea, ¿cuántas copias no tenemos a lo largo del mundo en diferentes idiomas, no? No lo podemos cambiar. Entonces, la esencia del cuerpo de Cristo y de los creyentes está en la palabra de Dios escrita. Y esa palabra nos sigue diciendo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, ese mandamiento, aunque usted y yo no querramos verlo, y
y lo queramos brincar o lo queramos arrancar de las Biblias o lo que sea, no va a dejar de ser un mandamiento. Pero para muchos de nosotros, como queremos adaptar el mensaje para que más gente venga y lo escuche, pasamos por alto algo importantísimo. El mandamiento es obligatorio para el siervo. Si nosotros no tenemos a Dios, a Jesucristo, como nuestro Señor, ese mandamiento nos lo vamos a pasar por el arco del triunfo, simple y sencillamente. Y usted y yo vamos a estar de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero esto no lo podemos quitar de él. Y el mandamiento no es algo que podamos prescindir, podemos vivir como si no existiera. Yo lo he hecho, podemos intentarlo, pero tarde o temprano no vas a poder seguir leyendo lo mismo en la Biblia, vas a tener que leerlo todo y vamos a pasar por ahí y el mandamiento va a seguir ahí. Y la gran comisión sigue ahí, mientras el Señor no venga. Entonces, es un mandamiento para todos los discípulos. Si usted se considera un discípulo del Señor, si usted se considera que tiene a Jesús como Señor en su vida, tiene que acatar el mandamiento, debe hacerlo. Entonces, la compasión y el mandamiento se vuelven el fundamento de lo que hoy estamos hablando como el evangelismo. ¿Cuáles son los tres aspectos de hacer discípulos? Según Mateo 28, 19 y 20. Número 1, ¿qué es lo que leemos en el texto? Hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué conlleva esto? Qatar, Argentina, Bolivia, Chipre, Atenas, donde sea, Tangamandapio, lugares donde ni siquiera sabemos ni cómo se pronuncia, pero de todas las naciones. Estamos llamados a hacerlo. La segunda cosa, bautizándolos en el nombre del Señor. Mucha gente no sale de debates de ahí de que es en este nombre, es que es en esta fórmula. Hermano, usted y yo tenemos que crecer, madurar, tenemos que enseñar a otros, pero nunca perder de vista el compromiso que tenemos de conocer cada vez más y más al Señor. Y la forma de conocer más y más al Señor, que está comprobada por lo que usted quiera, es la Biblia. No podemos estar toda la vida leyendo. Tengo un buen amigo que dice: brother, llevo medio año que no puedo pasar de Santiago. Y yo le digo: está bien, le estás echando ganas, le estás echando copas, está muy bien. Pero le digo: no te puedes quedar ahí nada más y te eches 2, 3, 4 años. Le digo: acuérdate que necesitas todo. ¿Por qué? Porque si usted y yo nos quedamos nomás con una parte, nos quedamos con un lado del Evangelio, con un capítulo, con un libro, con una carta, y no pasamos de ahí, adivine qué va a pasar. Usted adivínelo nomás. Pues obviamente que todo nuestro pensamiento va a estar enfocado en eso. Y lo vamos a tomar, y vamos a tomar decisiones, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer comentarios y todo eso. Pero mientras usted y yo no leamos toda la palabra, toda la revelación, todo lo que consideramos como el texto revelado, pues no vamos a tener una mente como la mente de Dios. Esa es la verdad. No estoy diciendo que encontremos siempre todas las respuestas. Eso yo no se lo voy a poder asegurar, creo que nunca. Pero a lo que apelo es que la vida en el Espíritu está sustentada por la palabra de Dios, y el creyente verdadero que tiene una comunión con Dios, habla español, habla inglés, habla alemán, la Biblia está en todos los idiomas. Lo que Dios va a hacer para hablarnos, va a recordarnos su palabra. Eso ya lo hemos visto en otras semanas. Entonces, bautizándolos en el nombre, usted no se pelee que esto, que lo otro, que se tienen que bautizar en el Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Punto y se acabó. El bautismo es un mandamiento que también entendemos. No hablamos muchísimo de eso en estas sesiones que hemos tenido, pero entendemos que el bautismo es un mandamiento, pero no es un mandamiento nomás para cumplir, sino es un mandamiento para el que cree. Y vuelvo a lo mismo. Jesucristo, si es nuestro Señor, vamos a hacer lo que Jesucristo dice, lo que la Biblia dice. Si Jesucristo no es nuestro Señor, ni usted ni yo tenemos que ponernos a pelear. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer. Y si lo hiciera por hacerlo, no tiene valor, no va a generar nada.
¿Me explico? Número 3. ¿Qué aspecto de hacer discípulos vemos en Mateo 28? Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. La palabra, vuelvo a lo mismo, el fundamento que tenemos y el ejemplo que tenemos es el de los apóstoles. Todo lo que Jesús les compartió, gracias a Dios, quisiéramos más, mucha gente quisiera más y respuestas en muchísimos temas, pero lo que tenemos es suficiente, hermanos. Mucha gente se atreve a decir es más que suficiente, pero lo que tenemos es suficiente para nuestra salvación, para hacernos sabios, para hacernos mansos, para hacernos sagaces, es suficiente, pero tenemos que hacerlo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Señor y enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. Tercero, ¿qué dijo Jesús que debería ser proclamado a todas las naciones? Lucas 24, 46 y 47, ¿qué dice? Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento para el perdón ¿de qué? De los pecados. Arrepentimiento, ¿se acuerda qué es? Un cambio de vida, un cambio de dirección. Y también muchos dicen en los diccionarios bíblicos que arrepentimiento es volverse. En este caso, no sé si se acuerda, lo estuve leyendo hace un mes, la parte donde dice que el ministerio que nos ha entregado el Señor es el ministerio de la reconciliación. No sé si lo ha leído. Porque Jesucristo, dentro de toda la hermosa enseñanza que tenemos a lo largo del Nuevo Testamento, una de las cosas es la reconciliación que viene a ser entre el ser humano y Dios. Y Jesucristo es ese reconciliador. Pero, ojo, también de cierta manera es un ministerio, o es una tarea, o es una obra que también como que nos llama a hacerlo, a reconciliar al hombre con Dios, ya no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted y yo no conocemos cómo funciona esa reconciliación, pues ¿a quién vamos a encaminar, no? Imagínese ser un ciego que guía a otro ciego, no, pues caen en el mismo pozo. Entonces, por eso estamos aquí, por eso estamos aprendiendo, por eso tenemos el deseo de hacer la voluntad del Señor. Entonces, el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones es parte del Evangelio. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas es que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no se ha cerrado para ninguno de nosotros. Es decir, volver a estar con el que nos creó, con el que nos diseñó, con aquel que nos hizo para Él. A final de cuentas, ¿no? En pocas palabras. La reconciliación que puede haber ahora entre el hombre y Dios a través de la obra de Jesucristo es el Evangelio. Pero también el Evangelio nos dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Esa es la mera verdad. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y eso a lo mejor usted no ha matado a nadie, no es una persona sanguinaria, violenta, que tenga que decir, ¿sabes qué? O sabes que lo que yo he hecho ya no se me puede perdonar. A lo mejor no lo es. No lo conozco a profundidad, quiero pensar que no. Pero el detalle está que no importa el pecado que hayamos cometido, si no nos arrepentimos, habrá perdón de pecados. Y lo que Dios quiere es perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Eso es parte del Evangelio. ¿Me explico? ¿Qué debía Pablo decir a todos en Hechos 22:15? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Pablo debía decir a todos en Hechos 22:15? Porque serás testigo tuyo a todos los hombres de lo que has visto aquí. ¿Sí es ese? A ver, léamelo. Es Hechos 15. Sí, léamelo. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí es donde se empieza a poner un poquito candente la cosa.
A mucha gente no le gusta, a muchos cristianos practicantes no les gusta el hecho de que, de que tengamos que cambiar la forma en cómo vivimos o que tengamos que adaptarnos. Hay mucha gente que no le gusta. Yo soy una de esas personas que no me gusta comportarme de una manera de la cual no soy. Me gusta ser igual con todos. No estoy hablando de que vas a tratar a todas las personas con esa, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le puede llamar? A todos por igual cuando hablo en ese sentido de confianza, sobre que no, ¿verdad? Personas que tenemos más confianza con familiares, con amigos íntimos, etcétera, etcétera. Pero lo que hablo es ser del mismo pensamiento, ser de las mismas convicciones y ser de la misma forma de vivir con todos, al final de cuentas. Si yo robo, pues yo no voy a ocultarle que robo a mi vecino, pero sí le voy a decir a mi mamá. Si yo robo, pues no se lo voy a ocultar a mi jefe y sí se lo voy a decir a mi esposa, por ejemplo. O sea, no, tenemos que ser como somos, con todos. Es una de las primeras cosas que nos enseñan desde niños, ¿no? Entonces, Pablo dice que seríamos testigos suyos a todos los hombres. El evangelismo depende del que está dando el mensaje, obviamente, pero también hay una parte que no solamente es hablada, sino que también es mostrada, reflejada. Entonces, es muy bonito hablar de cuánto sabemos de la Biblia con personas y llegar a muchas conclusiones, pero qué curioso es el ser humano que no somos capaces de hablar de una manera y de sacar conclusiones y razonamientos, pero también al mismo tiempo actuar de una forma completamente distinta. Entonces, el testimonio o el ser testigos a todos los demás, ¿de quién? De la obra de Dios, de la obra del Señor, del mensaje del Evangelio del cual se está hablando. Ser testigo es con nuestros actos, con quienes somos nosotros. Entonces, ¿hay manera de expresar el Evangelio, de comunicar el Evangelio sin palabras? La respuesta corta es sí. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a llegar a eso. Segunda parte, las buenas nuevas del evangelismo. Obviamente, cuando ya hablamos sobre eso ahorita, ¿cuáles son esas buenas nuevas del evangelismo? Pues es el evangelio puro y duro. He estado diciendo varios datos de lo que es y de lo que conlleva el evangelio, ¿no? Entonces, creo que ya se han dado cuenta. Usted se puede acordar qué fue la parte de Dios o qué fue la parte o el mensaje de Jesús que le hizo a usted doblar sus rodillas delante de Dios y decirle: quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Salvador. ¿Usted se acuerda cuál fue? ¿Fue una palabra detonante? ¿Fue una palabra en la revelación de la Biblia? ¿O a lo mejor fue algún concepto que algún predicador o algún hermano le dijo: ¿sabes qué? Es que Dios quiere esto para ti? ¿Usted se logra acordar? Yo, una de las primeras cosas, creo que cuando me intenté acercar a la iglesia, fue el tema del infierno, fue el tema de la tribulación, fue el tema de ¿cómo se le llama? Es la segunda venida, y obviamente de que en algún momento, o sea, el mundo siempre está lleno de maldad y siempre ha estado, y en los últimos días aumentará la maldad inclusive, ¿no? Por la palabra lo sabemos. Pero hay un punto donde Dios ya no está más en el mundo. La esencia de quién es Dios, el Espíritu Santo, ya no está más en el mundo. O sea, es como, ¿sabes que hay una invitación abierta? Puedes venir o no. Pero como que yo nunca había escuchado que esa invitación expiraba algún día. ¿Me explico? Sino que yo creía que era hasta que yo me moría. Entonces, yo me acuerdo que esa fue una de las primeras razones en donde yo decidí buscar más acerca de quién era Dios y qué es lo que Jesús quería decirme. Pero usted se acuerda cuál fue el tema, la palabra, el texto, el mensaje que lo llevó a decir: Señor, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios,
quiero tu salvación. ¿Se acuerdan o ya no se acuerdan? Vaya 1 Corintios 15, versos 3 y 4. ¿Qué dice? Primera de Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo sé que a veces solemos estirar mucho las cosas y hay muchas cosas que parecieran repetitivas, pero no lo son. Hace 3 semanas yo les decía que a final de cuentas unos tratan de ser de izquierda y otros de derecha, pero lo que Dios quiere es que estemos en el centro, y muchas veces a ese centro, a esa centralidad se le llama ser cristocéntrico, porque no se trata de ser de un extremo o del otro. Hay gente que discutía con los apóstoles y decía, nosotros somos de Apolos, no, nosotros somos de Pablo, y decía, no, espera, porque yo no morí por ustedes, y Apolo no murió por ustedes. Entonces, la esencia del evangelio, la esencia de las buenas noticias, es la obra, no que hacemos nosotros. No es la decisión que nosotros pudiéramos decir que tomamos. ¿Sabes qué? Yo decidí seguir a Cristo. Eso no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Recuerdan esa parte? Dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación de todo aquel que cree. Entonces, lo curioso es que cuando somos nuevos creyentes nos sentimos avergonzados de expresar la obra que está pasando en nosotros, porque no tenemos el conocimiento o no entendemos todas las cosas. Pero eso es normal, obviamente. Pero eso nos tiene que llevar a nosotros a buscar esos fundamentos, esas bases del por qué. Porque era importante que yo no podía salvarme a mí mismo. Porque era importante un salvador. El pastor se pasó, bueno, yo estaba teniendo como que unas conversaciones con unas personas, y el pastor el domingo, para los que escucharon el sermón, dijo algo que todo lo que yo había estado escuchando con estas personas y había estado tratando de dar el punto de vista de acuerdo a la fe, lo resume en esa frase que él puso en el primer punto. Dijo, si el pecado ya no es pecado, o ya no se considera pecado, entonces ya no necesitamos un Salvador. Y esto se los traigo a colación porque la necesidad del evangelismo es una necesidad en la mente de Dios y en el corazón de Dios. ¿Para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. Hay más textos como ese, ahorita se los voy a dar, donde Dios expresa su amor, donde expresa su preocupación. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan también de eso? Entonces, el detalle es que a veces para nosotros evangelizar empezamos a decir un mensaje que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con ya no robes, ya no mates, ya no violes, ya no te drogues, ya no esto, ya no. Cristo no quiere que hagas esto, Cristo, no. Y dejamos de lado el evangelio. Y repito, ¿cuál es el evangelio? Del que no se avergonzaba el apóstol Pablo. ¿Por qué no se avergonzaba? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Me explico? No es una regla, no es un mandamiento, no es esto. Me vas a decir tú, no, pero es que sí habla. Sí habla. Pero yo no puedo hablar de la obra de Cristo si me salto que Jesucristo murió por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, porque el pecado busca matarnos, destruirnos, separarnos, no solamente unos días, unos años, unas décadas, para siempre de Dios. Y esa es la esencia que nosotros tenemos que seguir transmitiendo
al evangelizar, al dar el mensaje del evangelio. ¿Sabes qué? Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo vino por amor del que el Padre tiene por el mundo, para que nadie se pierda, para que todos se salven. Pero Cristo resucitó el tercer día. Y nosotros hoy en día podemos estar batallando con decir, ven a Cristo y pues ya no te drogues. No, porque simple hecho de decirle a alguien no te drogues no lo va a cambiar. Lo que va a cambiar es algo que tenga poder. Y el cristiano conoce algo que tiene poder para salvación, que es el evangelio del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que despertarnos todo el tiempo, que nos vamos por aquí, por allá y andamos volando a veces con otras ideas, y tener que recordar el evangelio. El mismo evangelio que cambió nuestra vida en un punto específico que podemos recordar es el mismo que hoy puede cambiar la vida de alguien que esté batallando con drogas, con cosas sexuales, con problemas violentos, con cosas ilícitas, con cosas psicológicas, con lo que usted conozca y sepa. El poder del evangelio no es nuestro. Nosotros lo conocemos y lo podemos decir, pero es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cuando el pastor dijo el domingo eso, me recibió muchas cosas, que a final de cuentas es cierto, yo no voy a poder quitar a Jesús del medio, porque entonces ¿qué sería yo? Pues ya ¿qué caramba significaría el cristianismo? ¿Qué caramba significa el evangelismo? ¿Qué caramba significa el evangelio? Nada. Por eso tenemos que seguir recordando la obra de Jesucristo. La buena nueva es lo que Él vino anunciando, lo que Él padeció, pero lo que Él ganó después de padecer eso. ¿Me explico? Es algo sencillo, es algo que dices, eso ya lo sé, eso, pero necesitamos volver a recordar que dependemos del evangelio. Nuestra vida y salvación depende del evangelio. Primera de Juan 4 nos dice que solo amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se acordarán? Y mucha gente dice, ¿sabes qué? No se trata de que tú eliges amar a Dios, no se trata de que tú tomaste una decisión, sino que de repente te topaste con esa pared que es el amor de Dios y caíste rendido. De repente ya no hubo a dónde ir, a dónde salir. Y yo no me voy a meter en un tema de que, ¿sabes qué? Ya era tu día, ya te tocaba, porque yo no lo sé. Usted no sabe cuándo hablar del evangelio a una persona, sea lo que sea esa persona. Si usted tenga datos de esa persona con lo que ha lidiado, batallado, o ha estado en el fango, en el lodo, no importa, sea quien sea, que se salve, que entienda el evangelio, que lo reciba. No depende de usted y de mí, pero ¿sabe qué sí depende de usted y de mí? Hablarlo, compartirlo, decirlo, porque es poder de Dios. La mayor obra en el corazón de Dios la encontramos en San Juan 3:16. La mayor preocupación en su mente es el evangelismo, que nadie se pierda, ganar a los perdidos. Ojo, en la palabra también es la gran preocupación de Cristo, porque dice en Lucas 19 que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Acuérdense, ganar a los perdidos es la preocupación de Dios, de Cristo, y también es la gran preocupación del Espíritu Santo, porque de acuerdo a Juan 16 es el Espíritu Santo quien viene a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Es quien viene sobre la iglesia y sobre lo que hemos recibido. Nos hace testigos, como Jesús lo dijo, primeramente en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y hasta los confines de la tierra. La preocupación de Dios, siendo el evangelismo, siendo la preocupación de Cristo y la preocupación del Espíritu, será salvar a todos los que están perdidos, a todos los que siguen siendo enemigos de Dios, a todos los que están con una venda en sus ojos, caminando en tinieblas, en penumbra, por lo que usted y yo ya sabemos y no sabemos de tanta cochinada que se mueve en este mundo. Pero lo que nosotros tenemos que creer en esencia para salvación tiene que ver
con el Evangelio, tiene que ver con Jesucristo, tiene que ver con el plan de Dios. Juan 1:1, ¿qué nos dice? Que la palabra, el verbo, estaba con Dios y el verbo era Dios, que Jesucristo es Dios. En algún momento usted va a seguir estudiando la palabra del Señor y se va a topar con algo bien bonito que se llama cristología. Una de las materias que estudian a Dios, estudian cómo es Dios, y la cristología estudia quién es Jesús, cómo es Jesús. Una de las cosas más bonitas que usted va a aprender cuando empiece a aprender todo eso en griego es decir, wow, no hay duda de que Jesús es Dios. No Hay hay muchos ateos que la forma en la que se convirtieron fue en esa, estudiando y Exactamente. dándose topes de que realmente sí existió. Y lo curioso es que no podemos desligar, vuelvo a repetir, a la persona de Jesucristo, no la podemos desligar del Evangelio. No podemos desligar el Evangelio con el amor de Dios. No podemos desligar el amor de Dios con la salvación. Son cosas, ¿no? Hay una serie alemana que dice todo está conectado, porque así es en la Biblia. En la revelación de Dios todo está conectado. Usted no necesita decir, ay, pero ¿cómo sé que este libro es realmente la palabra de Dios? Y cómo Ageo sí es, y cómo Esther sí es, y cómo... Léanlos. Y se va a dar cuenta que todo está conectado. Entonces, ¿qué dice Juan 14:6? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre. Es la manera como Dios así lo decretó, así lo dijo. Nadie viene al Padre, nadie viene a Dios, nadie se salva. Inclusive se puede decir así, si no es a través de quién, de Jesucristo. Una vez escuché a un español que dijo, solamente hay una forma de llegar a Dios. ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les tocó en su tiempo de no creyentes, de inconversos, que decían, todas las religiones llegan a Dios. Todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Es un dicho. Y ¿sabes qué? Es que hay una parte de Dios en todas las religiones y tarde o temprano te vas a encontrar con Él. Y faramayas como esas. Mucha gente te lo va a decir. Y este español creo que decía, solamente hay una manera de llegar a Dios. Solo hay una, es la verdad. No creas otra artimaña ni acá ni por allá. Solamente hay una, es Jesucristo. Pero hay muchas maneras de llegar a Jesús. El caso que acabas de mencionar es uno. El que está buscando intelectualmente razones que le llenen, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre siempre está buscando eso, aunque diga que no, siempre está buscando esa parte que no se puede simplemente llenar físicamente, sino es quién soy, por qué estoy aquí, por qué soy como soy. ¿Me explico? Entonces, hay gente que va a decir, Jesucristo no es necesario para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo mi cerquito. Es punto y aparte. O hay gente que le va a decir, no, yo no necesito a Dios para llegar a Dios, porque yo tengo a mi familia. Hay personas que le van a decir, no, yo no necesito esto, porque yo tengo mi cerebro. Pero la verdad, que usted jamás y yo jamás debemos dejar de lado, cuando hablamos del Evangelio, de la buena nueva, del plan de salvación, es que solo hay un camino. Hay una vida, hay una verdad, y es Jesús. Pero hay muchas maneras de llegar a Jesús. Y esas, usted y yo las conocemos en algunas. ¿Por qué? Porque así llegamos nosotros. No hay nadie que sea salvado que esté en contra de quién es Jesucristo. Y los pocos que yo conozco que negaron o que quisieron sacar a Jesucristo de su salvación, están en lugares incorrectos. Haciendo, pensando, aprendiendo y diciendo cosas triviales. Tercero, Hechos 4:12. ¿Qué es lo que dice de Jesucristo acerca de cómo afecta la salvación? Dice que en ningún otro nombre hay. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto también es algo que cuando ustedes sigan avanzando y creciendo en la fe, ¿qué significa? ¿Cuál es el poder? Obviamente muchos nos casamos con la superstición. Yo me acuerdo cuando estaba en mi época más esquizofrénica de exorcista de demonios y todo eso, yo
yo decía, es que es el nombre, es que tienes que decirlo, es que el endemoniado lo tiene que decir y puras cosas así bien maniaconas. Pero realmente se trata más de lo que representa la verdad y la autoridad de quién es Dios, y no se resume nada más en decir 5 letras, 4 letras. No es algo superficial, una superstición que solamente diga, imagínense cómo el mundo va a confesar el nombre de Jesucristo si está mudo. O sea, no se trata de eso, se trata de entender quién es el que está por encima de toda la creación. Es como la frase que dice, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué lo dice? Él es Dios de los dioses. ¿Por qué lo dice? O sea, no se trata nada más de que, no, es que hay muchos dioses, muchos reyes, no, sino porque tenemos que ver que Él tiene la supremacía en todo. El Dios verdadero tiene supremacía en todo. El Dios verdadero dice, no hay otro en el cual hay salvación. Ahora sí, vamos a pasar, quedaron pendientes de tarea unos versículos. Quería que se resumieran, que lo leyeran y que resumieran brevemente la idea principal de esos textos. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Vamos a escuchar el primero, David. Romanos 3:23. Lo que tú resumiste. Para mí es que somos pecadores, por lo que no podemos estar con Dios. No podemos estar con Dios. Romanos 6:23. ¿Yo? ¿Sí? Dios nos da vida eterna a través de Jesús. Dios nos da vida eterna a través de Jesús. Bien. Romanos 5:8. Dios nos ama. Dios nos ama. Primera de Pedro 2:24. Si creemos en Jesús como nuestro Salvador y Dios, seremos salvos. Romanos 10:9. Era ese. Ya, lo bloqueaste. Ok. ¿Qué dice Romanos 10:9? Para lo que yo puse es eso, si creemos en Jesús como nuestro Salvador y Dios, seremos salvos. Seremos salvos. Ah, Entonces, Primera de Pedro ya lo dijiste, ¿no? no. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:24? Jesús murió para darnos vida. Jesús murió para darnos vida. Y Juan 1:12. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Lo pudieron hacer, hermanos? No. ¿Jenny lo hiciste? A ver, díganme. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que nadie puede reclamar la justificación. Nadie puede reclamar la justificación. Que solamente es el que nosotros somos pecados. Romanos 6:23. Que pues hay vida eterna mediante la sangre de Dios. Okay. Romanos 5:8. 5:8. El amor de Dios. ¿El amor de Dios? Ok. Romanos 10:9. La salvación mediante Jesucristo. Salvación mediante Jesucristo. Primera de Pedro 2:24. Así es de que vamos a ver. ¿Cómo? Es quien llevó nuestros pecados en su cuerpo de manera que es sobre la muerte de Jesús, que es así, de construir que Ok. Y Juan 1:12. potestad de ser hijo de Dios. Potestad de derechos hijos de Dios. Ok. Si se dan cuenta, mucha gente espera. Yo crecí así en mis primeros pasos como cristiano. Que para hacer un evangelismo necesitas, por ejemplo, en mis tiempos, un tríptico. Oye, en esos tiempos nosotros lo que hacíamos era esperar que alguien, un maestro de la iglesia, hiciera un tríptico y lo llevábamos todos. Y la idea era que a través del tríptico
tú abordarás a una persona en la calle, en su casa, o sea, y le compartirás eso. Entonces, para una persona que no lee, que no está familiarizado con leer, con meditar y con memorizar la palabra, siempre va a ser un talón de Aquiles empezar una conversación acerca de Dios, ¿no? Pero para una persona que le gusta, que lo hace, que entiende que lo necesita, que es algo crucial para un cristiano, leer la palabra, meditar la palabra y memorizarla es más sencillo. Siempre va a ser así. No porque lo diga yo, sino porque así funcionan las conversaciones, ¿no? Entonces, yo me he enfrentado a personas que hablan más que yo, siempre, muchísimo más que yo, y entonces ellos me comen la conversación. Entonces, lo que yo trato de decir a través del conocimiento bíblico que tengo, no me es suficiente. Pero no me es suficiente no porque no sepa qué decir, sino porque dominan la conversación, hablando más fuerte que uno, diciendo más palabras por segundo que uno, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque lo que nosotros debemos siempre de intentar y esforzarnos por crecer en eso es conocer la Biblia de tapa a tapa. Es tratar de memorizarla y es tratar, obviamente, de meditar lo que dice, para que podamos tener qué decir cuando hablamos con alguien acerca del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque todos estos versículos que ahorita comentaron, todos hablan de algo crucial para la salvación. Todos hablan de algo crucial que tiene que ver con ese impedimento entre cualquier ser humano en la actualidad y Dios. Entonces, siempre usted y yo vamos a encontrar un detonante diferente con cada persona. ¿A qué le llamo un detonante diferente? A que hay conceptos que le gusta escuchar más a la gente o que le llama más la atención que otros. Entonces, hay mucha gente que no va a querer decir ni que le hables de pecado. Pero hay gente que al no gustarle te va a decir, a ver, ¿pero qué es pecado? ¿Pero por qué el pecado está mal? Y entonces, ya sea de una o de otra, nosotros tenemos que familiarizarnos con qué significa el pecado en la Biblia. ¿En qué momento aparece el pecado en la Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para llevar esa conversación desde ese punto al Evangelio. Entonces, si usted es un buen lector, si usted es una persona que tiene esa capacidad de memorizar, yo le invito a que pueda tomar cualquiera de estos versos, los aprenda, los memorice y los use en la próxima vez que usted pueda compartir el Evangelio con alguien. La mayoría de la gente no entiende estas verdades. Lo curioso es que vivimos en una época no moderna, sino postmoderna, y entonces ya pasamos por ese siglo de la iluminación, y por ejemplo en México no somos mucho, pues el gran porcentaje de mexicanos no lee, y por ende pues se supone que no somos tan cultos en comparación de otros países, ¿no? Primermundistas. Entonces, pero lo bonito es que la mayoría de la gente sigue sin entender ciertas cosas que están en la Biblia. ¿Cuáles son estas cosas? Como ya lo mencionamos, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que Dios es santo, que Dios es justo, pero también que Dios es como que lo opuesto al pecado, que Jesucristo es Dios y que la muerte en la cruz de Jesucristo fue por nuestros pecados. Que Cristo ofrece algo llamado el cielo o el paraíso como un regalo de parte de Dios. Entonces, todos esos temas, aunque son a lo mejor ya muy repetitivos, la gente los sigue ignorando. Esa es la verdad, los sigue ignorando. Entonces, tenemos que tomar nuestras Biblias y seguir memorizando, meditando y aprendiendo sobre estos temas para compartirlos con la gente. Estrategias de evangelismo. Número 1, dice el manual del hermano John MacArthur. El número 1 como estrategia siempre será testificar con su vida. ¿Qué tipo de vida debemos de vivir y cómo debe verse
hacia el mundo exterior. Leamos Filipenses capítulo 2, versos 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La otra parte del método o las estrategias para evangelismo ya no tiene tanto que ver con solo palabras, con tener buenos argumentos, ¿verdad?, en la conversación, sino también se trata de hacer que nuestro argumento se convierta en algo que no solo se dice, sino que se hace, el testimonio. Le quiero invitar a que, a pesar de que estamos muy familiarizados con esto, que siempre sepamos que el caballo va delante de la carreta y no al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que usted pone la carreta delante del caballo, ¿qué va a pasar? Me explico, no es la forma, no es el modo. Le voy a invitar esta y las próximas veces que Dios nos permita seguir compartiendo, que el testimonio de nuestra vida no sea para querer clonar a los demás a lo que nosotros estamos haciendo bien o estamos intentando hacer bien, porque nosotros lo hacemos dado que nos consideramos hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, y consideramos ahora, hemos hecho a Jesús nuestro Señor, y por eso estamos buscando hacer su palabra, cumplirla, cumplir sus mandamientos. Pero el que no tiene a Jesús como Señor, no podemos pedirle lo mismo. Esa es la verdad. Entonces, yo le hago esta invitación, que sabemos que tenemos que vivir un tipo de vida, como dice la palabra, pero en el evangelismo, trate usted de ser más conciso y más certero al momento de hablarlo en la obra de Cristo y no en lo que nosotros estamos intentando hacer bien. ¿Me explico? Los demás notarán al Redentor que usted tiene, al Salvador que usted tiene, a través de su vida. Y va a ser acompañado su testimonio, su manera de vivir, pero también con el mensaje poderoso del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Mateo 5:16 dice que la gente hace brillar. ¿Qué nota la gente que hace brillar la vida de un cristiano? Mateo 5:16, sus buenas obras, sus buenas acciones. ¿Y cuál será el resultado de estas buenas acciones o buenas obras? Que los hombres glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Cuando Pablo oraba por otros, ¿qué es lo que estaba en su corazón según Romanos 10:1? Era el deseo a Dios para que la gente alcanzara su salvación. Pero ¿qué pidió Pablo también a los colosenses? Que oraran por ellos para que el Señor les abriera puerta, para que anunciaran las buenas las buenas nuevas como es debido. ¿Cómo? Según Hechos 4:29, con valentía en cada una de sus palabras. Tenemos que utilizar la palabra de Dios como nuestro mejor y mayor argumento, pero también el testimonio de nuestras vidas. Entonces, si usted y yo conocemos la palabra de Dios, es para nuestra salvación, es porque es un mandamiento, pero también es para que rija, modele, forme, dirija nuestro estilo de vida, nuestras prácticas, nuestras contestaciones, la mayor prueba para todos nosotros de qué tan cristianos somos, de qué tan dependientes de Dios somos. No va a ser cuando todo vaya bien, no va a ser cuando todo es risas, no va a ser cuando todo es qué tranquilo. Va a ser cuando vienen momentos difíciles, momentos de prueba, momentos que nos afectan. ¿Por qué? Porque nuestra vida es afectada por otras personas. ¿Me explico? El hecho de que yo quiera negar que si mi esposa le hace un daño no me va a afectar a mí es completamente falso. ¿Me explico? Entonces, pero tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el conocimiento y lo valioso del Evangelio para que eso nos anime cuando se nos abran las puertas de hablar con denuedo el
mensaje de salvación. Utilizar la palabra de Dios para todo. Obviamente tenemos el testimonio del apóstol Pablo, tenemos el testimonio del apóstol Pedro cuando habló en su sermón, por ejemplo, del Pentecostés. Y terminando en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice: exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el pleno conocimiento de la verdad? Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha revelado. ¿Qué es lo que dice acerca del uso de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano, ¿no? Dice que es como una espada, ¿no? Que parte y que entra, o sea, a todos los que nos gustan las películas medievales entendemos eso clarito, una analogía clarita, que no importa qué soldado sea, qué contrincante sea, la espada va a ser siempre eso. Ahora, espiritualmente hablando, lo que nosotros estamos tratando, ¿no? Ahora sí que aunque no depende de nosotros, estamos tratando es que lo que Dios ha dicho entre en la vida de cada persona, para que puedan salir de esa atadura, de ese pecado, de esa vida que va directito a la perdición y a estar alejada de Dios eternamente, que salgan de ahí a través del Evangelio del Señor. Repito el mismo versículo que dije al inicio, 1 de Pedro 3:15. Debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, tengamos confianza en Dios, tengamos confianza en su palabra y añado, tengamos confianza en que eso es lo que Dios quiere que hagamos, que compartamos su evangelio. ¿Sí? ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún aporte que quieran hacer? Ya terminamos. Pues está muy claro. Está clarito, pero... Es que la misma palabra, cuando cada individual te prepara, Dios ministra a través de lo que tú leíste, pusiste de atención, esa palabra en tu corazón produce un efecto. Entonces, a raíz de lo que se está llenando en nuestro corazón, es la manera en cómo vas a compartirlo, ¿no? Que, pues ahora sí que te encuentras en el camino, ¿no? Porque tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, muchas veces, aunque uno no quisiera, y aun cuando está uno quebrado, de todos modos se comparte la palabra. De todos modos. Entonces, el cristiano pues siempre tiene que estar preparado, y si en dado caso en que no, por X situación, pues bueno, dale tu testimonio, ¿no? Dale tu testimonio. ¿Quién eras tú antes de Cristo? ¿Cómo te encontrabas? Porque pues tampoco podemos perder de vista esto, teniendo consideraciones del perdido, porque nosotros un día sí estábamos en esa condición, perdidos, sin esperanza, sin Dios. Entonces, tenemos que verlo así como está al inicio, con compasión, ¿verdad? Con compasión al perdido. Ahora que estoy ahí en el taxi, siempre traigo alabanza y traigo mis folletos y traigo el que me dio Jessy de servicio de las 6 que es en español. Y las personas que se suben, muchas, yo ya he ido a la iglesia. Y desde que llegué aquí a Cabo ya no busqué dónde congregar. Estoy batallando. Entonces, la alabanza a mí me sirve en el carro para que, bueno, ustedes estén así, conocen la escritura. En esos 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Pues que sí, ¿no? Pues
importante y a veces dejamos a un lado los cristianos, porque me cuento yo también. Una vez que estamos tan envueltos en actividades, trabajo, etcétera, etcétera, todas esas actividades, a veces se nos pasa hacer amistad de las personas inconversas y pues nuestra luz no ilumina, ¿no? Estamos tan englobados a veces que pues no tenemos ninguna relación con gente inconversa, ¿sí? Porque también ese es otro medio para que la luz de Cristo alumbre, ¿no? Tratar de hacer una amistad con alguien del trabajo, la vecina, y muchas de las veces que tenemos bien cerrada nuestra casa y adentro y no sales, ni siquiera sabes del vecino. Entonces, cuando uno vaya, no sé, a la lavandería, algo, tratar de interactuar con la gente, saludar, platicar, porque no recordar a aquella amiga, aquel amigo, invitarlo, tomarte un café, no sé, alguna así. Es otra manera de que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas que anda en la oscuridad. Fíjese que eso es interesante porque en las cifras, el porcentaje que hay de cómo ha crecido el cristianismo, por ejemplo aquí en Latinoamérica, está el hecho de que ha habido un aumento desde el 8 hasta el 36% en una década. Y eso, en divisiones, por así decirlo, nos da que las personas o el cristianismo representado por la Iglesia romana, en vez de crecer, ha menguado, pero la Iglesia evangélica o protestante ha crecido. Pero al final de cuentas, sea uno o sea lo otro, ambos estamos en Latinoamérica, comparándose con la Iglesia, con el crecimiento del cristianismo en lugares primermundistas, nada que ver. O sea, nosotros llevamos una ventaja enorme. Y una de las cosas que dicen las personas que se dedican a estudiar o a revisar estos fenómenos, dice que es por el tipo de persona que somos. Y somos personas que nos relacionamos. No somos personas que acostumbramos, ¿sabes qué? Voy a ir a construir mi casa allá en la punta de ese cerro y voy a estar alejado del pueblo, de la sociedad. No, estamos como que muy apegados, ¿no? Como usted lo acaba de decir. Somos personas que conocemos a gente en el supermercado, en la carnicería, en la tiendita, en donde sea. Entonces, y eso siempre es, obviamente, es un beneficio que tenemos para poder hablar, para poder expresar, para poder compartir. Obviamente alguien que, yo por eso lo traté de retratar o resumir así, compasión o mandamiento. Mucha gente que dice, necesito evangelizar, no me gusta hablar de la gente, no me gusta interactuar con la gente, pero como entiendo que es un mandamiento, eso me motiva. Y hay gente que no, hay gente que dice, no, es que yo también estuve así. Si alguien no me hubiera hablado a mí, yo seguiría en mi vida, ya es más, ya hubiera acabado conmigo. También existimos creyentes así. Entonces, pero ya sea por uno o por el otro, es parte de nuestra vida. Siempre va a ser parte. Y no porque, o sea, yo creo que esto resume el hecho de que no haya alguien que te esté diciendo, oye, evangelizaste hoy, oye, evangelizaste esta semana, oye, o sea, como queriendo ya no ser, que ya no sea algo así como que natural, ¿no? Algo orgánico. Yo pienso que, lo que pasa es que son formas, ¿no? Y yo creo que cada congregación tiene que abrazar algo evangelista. Por ejemplo, ahora que estaba Nick y Brad, con Gabriel le gustaba mucho llevárselo cuando llevaban pan allá en las zonas de inundación. Y lo acompañé yo, pero contadas las veces, ¿no? También lo vi. Pero es cierto, o sea, una vez me sorprendió Roger cuando los testigos que son muy afines, ¿verdad? Muy afines, que van casa por casa y van de 2 en 2, como dice la escritura, ¿no? Y eso le achacan a los cristianos. Nosotros éramos de 2 en 2, ustedes no van. Bueno, pero o sea, aunque no vaya de 2 en 2, de todos modos, si vas solo, o sea,
tienes que hablar el Evangelio. Y le decía a Roger esa vez a una persona que sí me sorprendió, que le dijo, es que sí está bien ir y llevar las buenas nuevas, pero sí es importante que a esa persona que le vas a llevar las buenas nuevas también le compartas algo, que muchas veces vas a encontrarte personas que necesitan por lo menos 1 kilo de tortillas, que necesitan algo, un pan. Y ya con eso se puede dar el testigo. Que no lleva cómo quitárselo pues encima. Con su atalaya, pues, ¿verdad? O sea, son formas, ¿no? Son formas. Y yo muchas de las veces les he dicho a los testigos, oye, tú conoces tu fuente. O sea, tú conoces de dónde inició tu movimiento, en qué año, quién fue la persona que lo fundó, cómo se llamaba, a qué se dedicaba, qué hacía antes de conocer el Evangelio, todo el tiempo lo conoció desde niño, ¿qué sabes de él? Ahí se queda, no me la verdad. Y eso es lo curioso, porque repito, ¿cómo evangelizan si no tienen evangelio? O sea, es proselitismo, eso no es proselitismo. Sí, o sea, no hay evangelio. Se tienen que memorizar sus estos trípticos, sus atalayas, se los tienen que memorizar, tienen que machetear. Que ahorita ya tienen diferentes formas, ¿verdad? También ya usan la web y todo ese rollo, los mormones cuando no pagan. La última que yo vi era preguntas de la Biblia, ¿no? Algo así. ¿Quieres hacer una pregunta de la Biblia? Y ahí están parados. Pues. Ya tiene rato que no me he con una vez que me dice, pero en sí, o sea, están muy formados pues, de acuerdo a lo que les enseñan en la palabra. Y pues si son puntos, yo pienso que desde a la hora de evangelizar, pues saber nosotros, ¿no? A lo que nos vamos a enfrentar, desde que te van a rechazar, ¿no? La palabra, no, mira, una vez nos dijo unos datos, llevando la palabra, dice, si es de religión o política, vaya, así rápido. Sí, mucha gente, y esa gente a lo mejor nunca la va a poder abordar en su casa, pero la va a poder abordar en taxi. Sí. Hace rato hacía una pregunta de que si te acuerdas cómo te simbró la palabra, ¿no? O qué te hizo. Bueno, a mí me acuerdo que el evangelio en nuestra casa llegó por nuestro tío, hermano de mi papá, más grande. Y él, pues, empezó a nutrirse, ¿no? Y por ahí encontró un cassette en aquellos tiempos. Y me simbró mucho pensar mucho de la hermana Bernarda se llama, que fue al cielo y que se murió y que narraba lo que vio ella. Y traía una especie de suspenso dentro de la grabación que hacía para abajo y para arriba. Nos metía una cobija. De veras, hermano, ¿te parece broma? Y la hermana Bernarda caminó y no, hermano, hasta la fecha todavía me acuerdo de eso. Y digo, Señor, yo me quiero ir contigo. No me quiero ir para otro lado. Sí. Sí, una grabación, hermano. Por eso le digo, cuando yo escuché eso de solamente hay una manera de llegar al Padre, a Dios, pero hay muchas maneras de llegar a Jesús. O sea, yo entendí esa parte, porque cuando yo, la primera vez que me interesé por algo que tenía que ver con Dios fue eso, pero ya la segunda vez fue por otro tema. Hermano, y luego la grabación más adelante seguía narrando y se escuchaba el infierno y gritaba la gente. Mis hijos cuando traigo a Marino Stanislao en la música, y luego la del arrebatamiento. Ándale, se ponen a gritarlo. Ay, ama, llevas. Una joven va gritando, mamá. Traumas, nada más. Vamos a hablar, hermanos, para ser despedidos.
bendito Dios, gracias por dejarnos estar aquí hoy compartiendo, por aprender y por lo que estás haciendo para edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A través de tu palabra lo entendemos y podemos crecer en ello, bendito Dios. Gracias. Yo te pido, Señor, que lleves con bien a cada uno de mis hermanos, que les bendigas, que les guardes y que nos permitas, Padre, seguir dependiendo de ti, de tu Espíritu Santo, en tu bendita palabra, donde quiera que estemos y lo que estemos haciendo, Padre, más adelante. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria. Amén. Gracias por venir, hermanos. Nos vemos la semana que viene, primero Dios. Mañana tenemos un evento aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Si puede, venga. No tenemos casi eventos los miércoles, así que pues, a lo mejor es algo que no se quiere perder. Y el viernes. Y el viernes también tenemos eventos, sí es cierto. ¿El viernes es a qué horas? A las 7:30. Ah, ¿Y mañana a las 6? Mañana a las 6 de la tarde. el viernes es de la alabanza, ¿verdad? Sí. Sí. Así que bueno, estamos invitados. Si quiere invitar a más personas, está en toda la libertad de hacerlo. Pero eso sí lo ve estacionamiento disponible. Ajá, sí, sí. Importantísimo. Estoy.